Bien, 2.5 la empieza, ¿cierto? Reticulados. En la teoría que dan, el apunte de teoría que dan, está bastante bien resumido, digamos, todo lo que es un reticulado y el método de Cremona y todos los métodos de resolución. Es bastante metódico, así que ahora lo voy a explicar y se sigue nada más la lista de pasos que dan ahí tanto en la teoría como en la práctica, no hay mucha historia. Una vez que se entiende la idea, después es cuestión de práctica nomás para hacerlo más rápido o para terminar de verlo. Un reticulado, ¿cierto? Una estructura. No sé si alguna vez vieron los tinglados, ¿cierto? Usan mucho estructuras reticuladas que son vigas, columnas o distintos tipos de elementos resistentes que están formados por barras, ¿cierto? Que tienen una cierta eh, relación o, ¿cómo sería la palabra? Están dispuestos de una forma tal que, bueno, ahí hay una fórmula en el- en la carpeta también para ver si cumple con todas las condiciones. ¿Qué es lo que hace? Nosotros conocemos generalmente, o toda la chapa con la que se trabaja son estructuras, eh, elementos resistentes, ¿cierto? Estructuras de alma llena, o sea, son completamente sólidas. ¿Qué es lo que pasa eso? Tiene resistencia, pero a la vez tiene un elevado peso propio, digamos. Y, o sea, el peso mismo de la estructura es grande y eso otra vez genera más cargas y hay que dimensionar aún más grandes los elementos para que puedan soportar. En cambio, la estructura reticulada, dice ahí la teoría, lo llama de alma calada, ¿cierto? Eh, la resistencia está dada solamente en las barras que la componen, digamos. O sea, hay espacios vacíos dentro de la estructura que no afectan a la resistencia, digamos, y que generan un espacio que no está ocupado por material y por ende no genera peso propio. Es decir, las estructuras reticuladas tienen gran resistencia y mucho menor peso que las otras comunes, digamos, ¿sí? Esa es la idea de una estructura reticulada. Eh, a la, si vieron, digamos, una estructura reticulada generalmente la mayoría son de acero, ¿cierto? De distintos tipos, o sea, ya sean perfiles o los mismos reticulados así de tingladas que son simplemente barra de acero arriostrada, creo que se llamaba, que tiene la textura esa, no son lisas, digamos, también puede ser lisas, pero en este caso no son lisas. O también son de maderas por ahí, generalmente se ven quinchos o cosas así como más rústico, se ve un reticulado de madera, ¿sí? Bien. eh, entonces, la ventaja es que genera o sea, puede soportar grandes cargas sin generar cargas debido a peso propio, ¿sí? Están compuestos entonces por barras, distintas barras, y articulaciones en cada uno de sus puntos. Para poder resolver este tipo de ejercicio, tiene unas ciertas consideraciones, ¿cierto? Que, bueno, habla, por ejemplo, eh, este ejercicio, acá uno lo ve, no sé si alguna vez vio eso que le decía de reticulado de madera en un quincho, por ejemplo, en un lugar así rústico. Generalmente usan esta forma, ¿cierto? Así es triangular, imagínense que esto es un techo inclinado a dos aguas, ¿lo ven? Y estas cargas, digamos, son eh, las correas del techo que, bueno, reciben la carga y lo transmiten al reticulado. Esto, por ejemplo, esto P sobre 2 acá podrían llegar a ser dos ventiladores, por ejemplo, así. Eh, a modo de ejemplo para ver con qué se compara en la realidad. Em, bien, lo que dice las consideraciones dice de que en estas barras 1, 2, 3 que dice acá, solamente hay esfuerzo de tracción y de compresión. Es decir, no hay
flexión en las barras. En el conjunto sí, pero por cada barra, sí, hay solamente tracción o compresión. Después dice que todas las barras están contenidas dentro de un mismo plano. Es decir, eso por ejemplo lo reticulado en de los tinglados, ¿cierto? Que a veces son rectangulares, ¿sí? Que tienen 4 caras con reticulado en las 4 de las caras. Se considera solamente el plano medio y se calcula, digamos, en este caso, por eso le di el caso de un reticulado en un quincho, porque es más, ahí sí se ve más claramente el plano, digamos, en el que se está trabajando. Después, las barras dice que se unen en sus extremos mediante uniones sin rozamiento, o sea que idealiza la unión entre barras. Y las fuerzas exteriores solamente pueden actuar o aplicarse en los nudos del reticulado, ¿sí? Todas esas consideraciones toman. Entonces, bueno, acá habla de estos, son los apuntes o la bibliografía que pueden consultar. Es bastante claro en todos lados. Y esto es la condición que se tiene que dar, digamos, para un reticulado. Este dice que es el número de barras y n el número de nudos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros acá está ya enumerado, ustedes tienen que enumerar las barras en un sentido, digamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, digamos, o sea, fue de izquierda a derecha. 11 barras. Y n son el número de nudos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nudos, ¿sí? Entonces acá sería 2 por 7, 14, menos 3, 11. Se cumple esta condición. Después la teoría habla también de que puede llegar a pasar de que se cumpla esta condición, pero aún así la disposición de las barras es tal de que igual la estructura no es isostática, ¿sí? Entonces, eso lo pueden ver en la teoría. Entonces acá explica de que no solo cumple esta condición, sino que la disposición de las barras es tal de que no se mueve la estructura ni pierde la estabilidad, y también toda la estructura es una chapa isostática, es una sola chapa, por lo tanto es isostática, ¿sí? Todo eso observa de esta estructura, entonces sí podemos resolver. Y acá hablaba de esas hipótesis de simplificación. Esto también, las deformaciones son pequeñas frente a las dimensiones de la barra, entonces por eso es que no se considera. Y el peso de la barra puede considerarse despreciable frente a las cargas externas. Imagínense, eh, las cargas de un hierro redondo nomás funciona todo lo que recibe de carga. Bueno, y acá están los pasos. Diagrama del cuerpo libre, cálculo de reacciones y resolución por el método de Cremona. Entonces, lo primero sería plantear a toda la estructura como un todo, ¿cierto? Y calcular reacciones como si fuese una chapa nomás normal y común y corriente, ¿sí? No hay problema en ese caso. Entonces, por ejemplo, sumatoria de momento en A, anulamos las dos reacciones en A y despejamos la reacción en B, teniendo en cuenta todo otro. En este caso le da 9 newtons, ¿sí? Después, sumatoria de momentos en B, se anula la reacción Na por estar en el mismo, por pasar por el punto B, y despejamos BA, ¿sí? Que acá da 9 newtons, ¿sí? Fíjense, simetría geométrica y de cargas, por eso es que las dos reacciones verticales son iguales. La geometría es simétrica y las cargas también están aplicadas de manera simétrica, por eso es que la reacción BA y RB son iguales y al mismo sentido. Y después sumatoria de fuerza en X nos da de que NA al fin y al cabo es 0, entonces no nos interesa. Y acá explica el método de la Cremona. Una vez que ustedes hacen esto, diagrama el cuerpo libre y las reacciones, pueden pasar a calcular las tensiones en cada una de las barras. ¿Para qué tenemos que hacer esto? Nosotros, bueno, después en estabilidad 2, en metálica, madera y esas materias también, ustedes tienen que dimensionar una estructura en función a la máxima solicitación que tenga, es decir, al máximo
la máxima carga, la máxima flexión se genere en toda la estructura. Entonces nosotros tenemos que ver en cada barra cuál es la tensión que está actuando, ¿sí? Para poder así dimensionar en función a esa máxima solicitación toda nuestra estructura. Bueno, vamos a tener una barra con un diámetro, otra con otro y así. Entonces, se utiliza el mismo diámetro para todas, pero se utiliza la máxima solicitación de manera de que nuestra estructura resista. Bien. Queda 1 minuto y medio, se cierra y vuelvo a abrir igual, ¿saben? Por las dudas. Bueno. Bien. Método de la Cremona. Dice, consiste en aplicar el método de los nudos, pero en forma gráfica. Por lo tanto, hay que ir resolviendo empezando por nudos en los que haya solo 2 incógnitas. Acá yo tengo el de la teoría, por ahí, si ustedes tienen, pueden seguirlo también. Bien, lo primero es considerar un sentido para nuestra resolución. No sé qué sentido considera, vamos a ver. Acá en la página 3 señala bien el sentido que va a recorrer, es un sentido antihorario. Entonces, ahí enumero todas las barras y los elementos. Hay que, entonces, seleccionar un sentido de recorrido, enumerar todas las barras, enumerar todos los nudos. Acá lo puso las barras con números y a los nudos con letras, ¿sí? Fíjense, A, B, C, D, F, G para los nudos y 1, 2 hasta el 11 para las barras.